mientras nuestro gobierno en funciones ocupa el 120% de su tiempo en prolongarse o en intentar mantener una nueva estadía en el poder durante otros 4 años, mientras algunos elementos de este gobierno en funciones invierten el 120% de su tiempo en resolver su vida privada y profesional y su futuro, al margen de la política, como es Nadia Calviño, que está, ya saben ustedes en lo que está, en ser elegida como nueva lideresa del Banco Europeo de Inversiones. Pasan cosas en España y en la economía española, porque no solamente del loco este del mocho en la cabeza, del delincuente, y de, en fin, la destrucción que les van a permitir los señores del Partido Sanchista, que se han convertido ya ni siquiera en un actor político, en un club privado y en un sindicato de intereses, bueno, ya lo eran hace años, pues digo que mientras entretienen su tiempo en eso, pues por ejemplo, tenemos, que ya se lo comentábamos el otro día y os lo volvemos a recordar hoy, tenemos un fondo saudí que se acaba de levantar el 9,9% de una empresa española tradicionalmente, dejando al margen las grandes entidades financieras, los grandes bancos, la empresa considerada bandera durante décadas en España, ¿cuál es Telefónica? Han comprado un 9,9% porque a partir de un 10 ya sabéis lo que pasa, ¿no? Se han quedado un 9,9%. Lo tocábamos el otro día, de refilón ayer concretamente, ¿no? Con Carmen Obregón, y me vuelvo a detener hoy en el asunto porque es indicativo también de cómo esto se nos está yendo por el sumidero sin que nos estemos enterando, sin que se estén enterando las autoridades, que para eso en teoría cobran un magro sueldo, para atender cada uno sus respectivas responsabilidades, tanto desde el punto de vista de la justicia, como de la política exterior, como de la economía en este caso, y del mundo financiero, de las altas finanzas, que también tiene que ver mucho con la política exterior española, con la marca España y con nuestra estrategia como país. Digo que lo tocábamos ayer con Carmen Obregón, pero es absolutamente imprescindible el seguir hablando del asunto porque nos seguimos enterando de cosas. Resulta que Morgan Stanley, que es un banco de inversiones, una entidad privada, como sabéis, pues llevaba no menos de 4 meses trabajando con los máximos responsables de la operadora de telecomunicaciones, bueno, pues en lo que viene siendo la transferencia, la enajenación, la compra-venta de una miríada de paquetitos de acciones para que esto pasara inadvertido, pues al gobierno, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la que no informó nunca de estos movimientos. Bueno, yo desde mi humilde experiencia ya os avanzo que esto técnicamente es imposible. Esto es una opinión, no es información, es una opinión. Técnicamente, yo, que muy humildemente algo he conocido del funcionamiento, no de los mercados financieros, como incluso de la operativa diaria, de cómo se compra y se venden los papelitos en la bolsa, ¿no? Y algunas cosas más también, el mercado de futuros, otras cosas. Ya os digo yo que esto es imposible. Es materialmente imposible que unos tíos se pasen meses comprando, pues vamos, esto ni en un chicharro, ni en una empresa familiar. Yo y un colega que estamos podridos de pasta nos ponemos a comprar durante meses. Bueno, no es un buen ejemplo porque su liquidez o su free float es mínimo, ¿no? No podríamos, free float es el capital flotante, es decir, lo que está a disposición porque la parte mayoritaria lo controla o la propiedad o los socios, digamos, que ostentan, fundadores de la compañía o los socios que ostentan la propiedad de las compañías, muchas de ellas son compañías familiares. Pero estamos hablando de una gran multinacional, bien, que tiene un capital flotante que está limitado por ley y que, aunque tiene una liquidez, claro, por eso son los grandes valores del IBEX, es decir, tú puedes meter mañana $500,000 de euros en Telefónica y ponerlas a la media hora a la venta, que tienes inmediatamente contrapartida, al precio que sea, pero te las van a comprar. Tendrás que dar 10 órdenes o 10.000 órdenes, pero las vas a vender porque hay liquidez suficiente. Pero tú lo que no puedes hacer es estar comprando y comprando y comprando y comprando como una hormiguita durante meses hasta que te llegas a levantar casi el 10% de la compañía sin que se entere, dicho sea con todos los respetos, es una metáfora y tomadla como tal, ni Dios Padre. Eso no es ni bueno ni malo, eso es mentira. Por tanto,
estos señores, porque seguramente en ley es así, nada que objetar al trabajo de Morgan Stanley, que es una de las entidades más prestigiosas de todo el mundo, nunca informaron, digo, a la CNMV. Pero es que la CNMV tampoco se enteró, no percibió sus movimientos. Que ahora dice Nadia Calviño que van a estudiar o que van a analizar, tal, algo tienen que decir, ¿no? Un organismo muy poco conocido, creo que se llaman la Junta Internacional de Inversiones o la Junta de Inversiones Internacionales. Me parece entrar ya en un terreno muy fino. El propio organismo regulador, que es lo particularmente relevante, no se enteró. Dentro de esa Junta Internacional de Inversiones, cosa que yo desconocía, creo que al frente hay una persona, esto lo extraigo hoy de la prensa económica del día, que es también la responsable, la directora general de Comercio Internacional, en fin, es un alto cargo del ministerio correspondiente, pues bueno, pues no sé si tiene algún tipo de responsabilidad, pero cuando menos invigilando sí. Invigilando sí, porque Telefónica, por supuesto, es una empresa privada, pues es una empresa de carácter estratégico. Y toda la vida de Dios, acordaros, los que ya tengáis una edad, desde aquella orgía en España de finales de los 80, aquellas sopas, que llegaba un gran banco y compraba otro, que llegaba una gran empresa energética y compraba otra y tal, pues bueno, existía una cosa que era la famosa Golden Share, la acción de oro, incluso la posibilidad, de hecho o de derecho, de forma, bueno, pues explícita o de forma implícita, de que el Consejo de Ministros pudiera llegar a vetar una operación, que eso está efectivamente a partir de un determinado nivel, está regulado, o simplemente requiriera la información correspondiente a los actores que han intervenido en el proceso y cuando menos preguntara esto de qué coño va, ¿no? Porque, y es la conclusión a la que quiero llegaros, os he intentado hacer este largo introito muy simple, que me disculpen los especialistas por si he utilizado la brocha gorda, pero he querido ser divulgativo, porque creo que es absurdo en un programa generalista entrar en más tecnicismos de los necesarios. Pero digo que, sobre todo, he querido hacer este introito largo para daros a entender lo siguiente. Llevamos aquí, hoy, como dicen los cursis, le estoy cogiendo afición a la frase y mira que la detestaba. Hoy hemos avanzado varias pantallas más en lo que ya es una perversión. Llevamos semanas denunciando, meses denunciando Generación Euro y antes en la retaguardia, desde que empezamos a hacer estos formatos y estos programas de la pérdida de confianza, la inseguridad jurídica del Reino de España ante la situación que se ha creado, que han generado los políticos, porque esto no era un problema real, esto es un problema que generan los políticos, los independentistas y la izquierda española para seguir chupando del bote y viviendo del cuento años o décadas más, si les es posible, con la connivencia y la complicidad de la mitad del pueblo español que les vota, de la mitad del censo electoral. ¿Quién coño, decíamos o concluíamos en estos últimos meses y sobre todo en estas últimas semanas, va a querer meter un duro en España? ¿Cómo coño no van a estar algunas grandes multinacionales haciendo planes de contingencia y planes B y planes C para alargarse de España? Para alargarse de España. En fin, Ferrovial es un ejemplo. Ferrovial no ha hecho más simplemente que llevarse la sede social a los Países Bajos, que tampoco es particularmente relevante, puesto que tenían casi el 90% de su negocio fuera. Pero esto, si cabe, va un paso más allá. Es decir, una de las empresas bandera pues en fin, en la historia económica de este país, le acaba de soltar su 10%, su 9,9%, para no, en fin, verse sujetos a la obligación legal que les hubiera impedido hacerlo a partir de un 10%, a las explicaciones y algo más que hubieran tenido que dar a un fondo, en este caso saudí. A mí me da igual que sea saudí, porque ahora ya también parte del discurso es, bueno, que es un país, además que es una dictadura, que no se respetan los derechos humanos. O sea, estamos haciendo aquí negocios, ya sabéis con quién, y estamos aquí genuflexos, ya sabéis a quién, y nos vamos a poner ahora exquisitos, se nos va a llenar la boca de pelos con Arabia Saudí. Hombre, no me jodáis. ¿Es un chiste o...? En fin. Entonces, ese es un aspecto que a mí, particularmente, como opinión personal, no me interesa. Como si es un fondo neerlandés. Me da igual. No solamente no invierte nadie, no solamente se está pirando el dinero de España, el foráneo que estaba, el poco que queda y el patrio, sino que además lo que veo, lo que constato y yo atiendo a las señales es que estamos empezando a trocear hasta las joyas de la corona, por muy privadas que lo sean ya desde hace décadas, y las estamos empezando a empaquetar fuera o las estamos empezando a vender a buen precio, me imagino, porque los señores de Telefónica, que son probablemente pues los ejecutivos y los directivos más brillantes de la gran empresa española o de los más brillantes, no van a regalar nada porque hacen bien su trabajo. Se lo estamos vendiendo a buen precio
a, bueno, pues grandes fondos de inversión extranjeros. España en almoneda, España en liquidación. ¿Y quiénes son los grandes beneficiarios al final de este statu quo? Los que van a seguir chupando del bote y viviendo del cuento de puñetera madre durante años. Los del partido sanchista Sociedad Anónima, no limitada, porque tienen mucho dinero, una limitada con 3.006 euros les bastaría. Los independentistas, que van a conseguir ya el borrado de sus pecados, que se limpie su expediente de polvo y paja, que puedan volver a España y que con un 1,6% de votos en todo el territorio nacional sean los que manden en un país de 48 millones de habitantes con un PIB de más de 1 billón de euros. De 1.200.000, ¿no? Hablo de memoria, 1.200.000 euros. ¿Y quiénes van a ser los que se jodan, con perdón? 48 millones de españoles que les vamos a seguir pagando perrunamente la fiesta. Pues ustedes verán, yo ahí lo dejo. Arrancamos ya esta Generación Euro, jueves 7 de septiembre de 2023. Bueno, vaya una lección que nos ha pegado, lo digo por si acabáis de llegar, el profesor Óscar Uceda, presidente de Historiadores de Cataluña, como siempre magistral, no solo con el análisis político, sino el histórico, que queríamos mostraros hoy, aparte de invitaros a que veáis ese reportaje que ya elaboraron hace 2 años, pero que sigue teniendo plena vigencia para, bueno, pues que, en fin, comprobéis hasta qué punto puede llegar la tergiversación y la manipulación de la historia de estos canallas y de estos miserables políticos. Estamos en la segunda parte, en la parte económica, en la parte que tiene que ver con las derivadas de la inseguridad jurídica y la desconfianza que está generando todo este sin Dios que, pues, si no ocurre un milagro y alguien lo remedia, pues acabará conduciendo o no a la destrucción de la nación española. Pero antes de hablaros de las derivadas económicas, quiero yo saludar, hombre, las podemos tocar también, ¿no? Con mi maestro, uno de mis mayores maestros en este oficio, que es Javier Horcajo. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues bien, gusto en saludarte. Ya estamos todos vueltos de Igualmente, vacaciones, ya se nos ha quitado el moreno con el agua de Madrid. Todo, se nos todo. han olvidado. Se nos han Por olvidado. cierto, Oye, ¿qué te iba a por decir? cierto, Te voy a pedir algo que no le he pedido nunca en los últimos días a nadie y ahora vas a ver lo que es. Pero antes, por ir entrando en materia, yo no soy de mejillones, no sé tú qué gustos de marisco tienes, pero las almejas y las chirlas me encantan. Digo que si te vienes un fin de semana conmigo a Bruselas, a ver si además de mejillones tienen allí almejas o chirlas. Porque no, no, Yolanda no, ya le va no, cogiendo el gusto, ¿eh? No hay puente Yolanda, aéreo, pero sí, bueno, que no lo pida. Yolanda tiene un gusto muy extraño. Ya veremos en qué acaba lo de Yolanda. De Mm, todas maneras, a mí lo que me parece que hay que revisar un poco la fotografía que tenemos de Puigdemont, mm. porque lo hemos dejado de lado, Ahí sinceramente. Se vamos. fugó, sí, nos interesó, pero hace ya mucho. Sabemos que vive con un cura y Waterloo dándole al mejillón con salsa, las nules, con salsa de diferentes cosas. Pero bueno, oye, tampoco le hemos perdido la pista, sinceramente. Lo primero que tengo que decir es que ese tipo que ven ahí en pantalla, el del flequillo así Mm. estrambótico, cada vez tiene menos pelo como cualquiera de su edad. Tiene 61 años. 61 años quiere decir que no es un locatis que acaba de ser nada. Se va a morir parecido a como está ahora, no en términos de cabellera, sino en términos de psicología. Y sin ser un especialista en la materia, pues hombre, yo creo que ¿qué ha pasado en estos 5 años en la psicología compleja del caballero Puigdemont? Pues mira, desde mi punto de vista, él ya venía formateado desde Gerona como un irredento. Entendámonos, yo le llamo irredento a aquel que dice, oye, pero si le das el golpe a este ladrillo te vas a romper los dedos. Es igual, pero yo le doy el golpe al ladrillo. El irredento es uno que escoge siempre el camino largo y que sus cálculos no son los de un fenicio o los de un cartaginés del Levante español que puede estar buscando la ventaja, no son los típicos de un convergente al uso, son los de un milenarista irredento que defiende, ahora le dice a la gente que quiere que se reparen los agravios desde 1714. ¿A quién se le ocurre esto? Pues esto se le ocurre a un hijo, claro. Y vamos a ver, ojo con los irredentos. Yo recuerdo, le conocí entonces, cuando era periodista en Gerona, de medios afines a Pujol,
Académicamente solo alcanzó algo que regalan a los que tienen pedigrí INDEPE, que es pues un título de Filología Catalana en Gerona, que es como decir, bueno, oye, pues si has vivido toda tu vida en Roma, es lógico que te conozcas las estaciones de metro, ¿no? Bien, el tipo más habilidades no tiene. Él consiguió la alcaldía de Gerona por una casualidad histórica Ujú. y, óyeme, pues luego fue presidente de la Generalitat porque los de la CUP se pusieron en plan borde con Artur Mas y tampoco aceptaron a la segunda de Artur Mas. Vamos a tiempos reales. Este tío en esos años pues, de vivir opíparamente en Waterloo, pero de no pintar nada, se ha ido mistificando. Él sabe que tiene que oponer una formación política a Esquerra Republicana, entre otras cosas porque a Esquerra le ha ido muy mal siendo gregaria de Pedro Sánchez. Así es que ese es un dato a tener en cuenta. En segundo lugar, el irredento solo tiene un objetivo, lo demás le importa un guano. Si en España hay gobierno o no hay gobierno, como él dice, se burla incluso. Y que no me vengan a buscar solo para eso, de parar a la derecha. Que me importa un carajo. Claro, claro que me importa un carajo. En su retrovisor solo hay un asunto, que es recuperar el gobierno de Cataluña. Pero no solo recuperar el gobierno de Cataluña, sino conseguir a través de esa recuperación que Cataluña llegue al fin de la independencia. No le interesa el gobierno por el gobierno, no es un formato al uso de lo que son nuestros políticos. Bueno, sin hacer juicio de valor de otras consideraciones, como por ejemplo que su partido en las últimas generales recibió menos votos que el Partido Popular en Cataluña, pensé que eso es fuerte, ¿no? Pero eso da igual. El irredento sabe que ahora tiene la sartén por el mango. Y es un tío que no se mueve un milímetro de sus posiciones a su modo y manera pensadas, a su modo y manera o heredadas, no lo sé. La cuestión es que él no se ha movido nada. Los que se mueven son los intérpretes. Jaume Asens, los ministros del gobierno. Bueno, no, es que lo que ha querido decir es que esto no es una condición previa. No interpreten a Puigdemont, que lo dijo muy clarito. La amnistía es una condición previa, como es una condición previa a un acuerdo histórico, metahistórico diría yo, que lo repare todo desde el 1714 y que además es que explica cómo. Lo que pasa es que cuando uno no quiere escuchar, pues no escucha. Pero él lo dijo claro, quiero un acuerdo histórico sobre la base no constitucional, sino sobre la base, atención aquí, de los tratados de los derechos colectivos. Esos yo no sé cuáles son, pero por lo visto hay unos tratados internacionales sobre derechos colectivos y añadió y humanos. Los tratados internacionales sobre los derechos humanos sí que los conocemos todos. Lo de los derechos colectivos no. Pero es decir, él quiere un acuerdo para el referéndum de autodeterminación con el gobierno en funciones, lo quiere antes de negociar y lo quiere sobre la base de que no va a ser la guía y la forma y el encaje la Constitución, sino que van a ser esos acuerdos internacionales. Visto lo visto, en mi opinión, están subestimando a Puigdemont, su tozudez, su manera de ser y de actuar y, bueno, me da la sensación que por muy cómodos que estén en Ferraz los sanchistas del socialismo, que crean que esto ya está hecho porque les damos la amnistía, los toreamos un poquito y ya, pues yo creo que Puigdemont es un hueso mucho más duro de roer y, en mi opinión, al final, si no es que se trata solo de darles la abstención el día de la investidura, que eso cambiaría un poco las cosas. Si se trata de decirles que sí, me temo que se van a ver sometidos al fracaso de haber subestimado a Puigdemont. A Puigdemont, por otras razones, no le conviene estar de gregario de Pedro Sánchez y creo que, así que estos empiecen a pagarle las cortesías que él reclama,
él va a ampliar ese abanico para eludir el decirle sí a la investidura de Pedro Sánchez. Es verdad que hay elementos de desgaste. Lo que para uno es un elemento de desgaste, el vivir en un Waterloo o el haberse fugado, es un elemento de indignidad fugarse escondido en el capó de un coche. Para él es un estatus cojonudo. Claro, para él eso son medallas. Para él eso son medallas que puede vender a su clientela cada vez más pequeña. Pero él necesita, más que el apoyo de Sánchez, más que la amnistía, si miras con clave de futuro, necesita Puigdemont mucho más, algo que definitivamente le diferencie de Esquerra Republicana en su territorio, el que le es natural y el único que es el formateo del futuro de Cataluña. Yo creo, por tanto, que por mucho desgaste que lo está teniendo para Sánchez, lo de la amnistía, etcétera, etcétera, nos vamos a ver abocados a repetición de elecciones el 14 de enero. Bueno, Dios te oiga, porque, mira, me decía en el formato anterior, en la retaguardia, Óscar Uceda, que es un gran amigo, y Ángeles Ribes también, todos los buenos amigos, que son comunes además, Xavi, me consta, de sociedad civil catalana, tanto allí como aquí. Me decía una cosa, Óscar, que me ha hecho pensar efectivamente, bueno, vamos a ver, para realmente oponernos con firmeza a este atentado, uno más, pero cada vez parecen más graves y cada vez parece que los procesos se van acortando a la integridad territorial, es decir, a la unidad de la patria, la integridad territorial de la nación más antigua de Europa. Lo primero que tiene que haber delante, entre todos los que estamos en contra, y hablo de las fuerzas políticas, es una unión. Después presión. Y después ya, que aparte de a los políticos, la sociedad civil les acompañemos, pero claro, estamos en lo de siempre, que aunque salgamos 1 millón de personas cada 15 días a la Plaza de Colón, no es suficiente, y que la gran empresa en Cataluña también levantara la voz de una maldita vez, pero con rotundidad y con firmeza, y dijera, basta ya. Aquí hay varios titulares que podríamos extraer o varias cuestiones que me desaniman, no siendo la menor de ellas que ayer asistimos al enésimo cambio de posición de Feijóo. Dice que hay que darle una solución al problema territorial de Cataluña, al problema constitucional. Oiga, si no hay que encajar Cataluña en la Constitución, Feijóo, lo que hay que encajar es la Constitución en Cataluña. ¿Cuándo se van a enterar de una vez? La teoría del encaje, no sé si también la del bolillo, la trajo Soraya Sáenz de Santamaría. Así es. Bueno, pues parece que Feijóo ha vuelto a exponer tercera. Lo peor de Feijóo es que se queda hipnotizado con el eco de sus propuestas. Con el eco de sus propuestas. Los pactos de Estado al Partido Socialista, que no fue ni escuchada por el presidente en funciones. Ni escuchada. Tenía prisa, porque ya a las 11 tenía una reunión. Vuelve la burra al trigo, y ahora volvemos a escuchar la tercera vía, volvemos a escuchar buscar un encaje, pero pactándolo usted y yo. Vamos a ver, hay muchas cosas que no ha entendido Feijóo, hay muchos ires y venires para nada. El último, lo de sentarse o no sentarse con Junts. Vamos a ver, pero que es que no te has enterado de lo que va a decir Puigdemont. Eres el único en España que no lo sabe. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo necesita un cambio de estrategas a su alrededor urgente, porque con esto no va a ninguna parte. Y, sobre todo, deje de escuchar usted el eco de su voz, porque no le va a llevar a nada bueno. Entienda que sus propuestas, que a usted le parecen fantásticas, pero al resto de los mortales les dan absolutamente lo mismo, porque no tienen ninguna virtualidad de llevarse a cabo. Y a partir de ahí empezamos a hablar de cosas sí verdaderamente positivas. Dígale usted a los españoles cómo piensa evitar que se dé la amnistía. Porque a mí no me vale que se vaya usted a Canarias a decir no va a ser posible una amnistía previa a la investidura. Muy bien. ¿Y cómo lo va a evitar? ¿Lo va a ir contando o vamos a jugar a las bonitas palabras? Porque estamos ya un poco fritos de bonitas palabras. Hombre, la verdad es que no lo tiene nada fácil. Con el encaje de lo que dicen los números, no lo tiene nada fácil. Pero vamos a ver, él todavía está pensando en que sería un gran éxito una reunión de cortesía con el PNV. Bueno, pero ¿eso qué cambia del tablero, del maldito tablero que tenemos enfrente?
absolutamente nada. Pero están en eso, Nada, pues siguen en eso. empiece usted a abordar cómo hacemos para que desde el momento en que Sánchez, que Dios lo quiera, fracase en su investidura a finales de noviembre, pues usted tenga labrado algunas ideas, espero que propias o ajenas, me da igual, que vuelvan a ilusionar al votante mayoritario de este país, que es el votante de derechas. Sumen los números, no hagan caso de lo que dicen los ministros de Sánchez. La suma no es la que hacen ellos, que suman escaños pasados por la ley DON que lo destroza todo. Sí. Hagan bien la suma, es números de votantes y números de votantes. Lo malo es que luego no se refleja. Muy rápido para terminar, Xavi. Dame una foto del panorama actual de la gran empresa en Cataluña. Pues las pymes, que son las que crean empleo, pues claro, pues que un pobre hombre de un taller que bastante tiene conseguir abriendo la persiana y no echar a ninguno de sus 8, de sus 10 empleados, ¿qué va a hacer? Digo, la gran empresa. Antes ponía yo, separaba solamente con Óscar Uceda en una conversación larguísima que hemos tenido a Grifols, porque tiene una naturaleza distinta. Pero el resto de las grandes organizaciones empresariales, de las multinacionales, en Cataluña, bueno, pues tienen una posición. Coño, ¿a qué están esperando? No sé, pero igual es... Mira, están en lo mismo en los que estaban en 2017, cuando supuso una gran sorpresa para el presidente de la Generalitat que se llevaran la sede, por ejemplo, de la Caixa fuera de Cataluña. Eso fue uy, pero ¿qué está pasando, verdad? No, están en lo mismo, que está a la vanguardia. Cuando hay que tocar la flauta del independentismo, pues se toca con toda alegría. Luego es verdad que ha tenido algún reflujo. Alguno que estaba en la Caixa salió y fue consejero de la Generalitat, ¿no? De que repartía bastante la manteca, ¿verdad? Bueno, pues alguno ha salido, algún cambio ha habido, pero en lo fundamental ellos no están en esa discreción de la empresa catalana, que hay sí pero no. El hay sí pero no significa vamos a llevarnos bien con el que sea. Hombre, pues con Pedro Sánchez a la gran empresa, no digo a la pequeña o la mediana, que algunos de ellos han muerto por el camino, no le ha ido tan mal y piensan pues en el posibilismo. Bueno, pues es verdad que a lo mejor, fíjate, la amnistía produce un arreglo maravilloso y lo de pues el imperio de la ley y la igualdad entre los españoles, pues eso ya lo defenderán las fuerzas políticas. Las grandes organizaciones empresariales catalanas, como en el conjunto españolas, lo único que les interesa es que no me regulen nada, que no me metan nuevos impuestos, y eso, por cierto, se lo da Feijóo, pero no se lo va a dar Pedro Sánchez. Ahora, ni así están dispuestos a forzar, digamos, un movimiento pro-español, porque le tienen mucho miedo a eso. Tanto miedo le tienen que el Partido Popular pues ha recibido de la gran empresa catalana algo, no mucho más que el asco. No mucho más que el asco, y estoy pensando en tiempos Alejo Vidal Quadras y posteriores. Nada, ignorancia absoluta y supina, y si acaso mucho paripé cuando en aquellos tiempos alguien mandaba a Soraya convencida del encaje. El encaje vuelve a salir a nuestra mesa y lo trae Núñez Feijóo. Núñez Feijóo, que tiene algunas declaraciones, yo las he recuperado recientemente porque me parecen apasionantes. Cuando estaba en el gobierno de Galicia, era de los que pensaban que, hombre, hay autonomías mucho más perfiladas que otras y, por lo tanto, esto abre una serie de derechos que a otros, no lo decía así, pues les están vedados. Él decía, el galleguismo y el catalanismo, si hay alguien que se puede entender bien en España, son gallegos y catalanes, porque el galleguismo y el catalanismo son una cosa parecida. Y decía, las autonomías que tenemos una lengua y que estamos diferentes, estamos perfiladas, pues somos distintas, ¿no?, a otras no perfiladas. Para aquel Feijóo, una autonomía no perfilada, fíjate tú, podía ser Aragón o Asturias o Castilla. Esas son autonomías no perfiladas, que tienen menos derechos que las perfiladas. Esto es atómico. Este hombre que viene de haberse creído eso, por lo menos durante un tiempo, en el que trató de comerse
el galleguismo político, trató de comérselo, hacer una operación al estilo de Manuel Fraga. Pero bueno, pero oye, esto de verdad te lo creías y te lo crees ahora o no te lo crees ahora. Y a veces da la sensación de que Feijóo comparte la idea de que le debemos algo a Cataluña. Aparte del FLA, aparte de sostener su deuda, aparte de que nos da algunos sustos, le seguimos debiendo algo a Cataluña. Y yo que soy catalán, vamos, procuro hacer información decente de que demuestra a los españoles que no es España la que debe algo a Cataluña. Si acaso, Cataluña le debe algo a los españoles. A España también, pero a los españoles, desde luego. A los españoles que viven allí y que no pueden decidir en libertad si usan el español o no. Porque en el Ayuntamiento de Barcelona tú no puedes liquidar las plusvalías, por ejemplo, las plusvalías de algo que vendas o compres en Cataluña en un impreso que no sea en lengua catalana. Y eso inhabilita a todos, desde el príncipe saudí Salmán, que seguro que si alguna vez tiene que vender alguna propiedad en Barcelona no va a controlar el catalán, hasta la persona que es de Écija, Sevilla, que tiene una propiedad en Cataluña, que la compra o que la vende y que le está segregando si no conoce el catalán. Además de pues, la mayoría social que todavía hoy lo es en Cataluña, que preferiría liquidar impuestos o cualquier otra gestión, hacerlas en español. Y eso es un derecho que afecta a la limitación de libertades. Es que en los años después del procés, en el tema de fondo, que es el de la libertad de todos en Cataluña, el acceso formal a una sociedad bilingüe. En eso no hemos avanzado nada, ni en el colegio, ni en los medios que pagan todos, pero solo se expresan en catalán, por ejemplo TV3, o en las gestiones que uno hace en un ayuntamiento, o cuando va uno a un hospital, ¿verdad? Bueno, pues ese es un asunto en el que me gustaría que esto le llegara a Feijóo y que me gustaría que Feijóo tomase nota de que los nacionalismos perfilados o no tienen derecho para limitar las libertades de los españoles. Ponga el zamorano como lengua cooficial también y pongan un pinganillo ahí para hablar en zamorano, en el Congreso. Si es zamorano, se llamaría pingahostias. Te envío un abrazo. Un abrazo, Eurico. Cuídate. Un abrazo grande. Pronto. Cuídate mucho, maestro. Nos vemos en unos días. Don Alberto Pérez Boix, ¿cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas, Eurico. ¿Qué tal? Pues bien, encantado de volverte a saludar en Generación Euro. Todos conocéis a Alberto Pérez Boix, es abogado, acción liberal, hombre experto y agudo observador de la vida económica, por supuesto, y también política. Te corrijo un pelín, Eurico. Sí. Disculpa, no soy abogado, soy socio de un despacho. Ah, bueno, yo te tenía asociado siempre como socio de un importante bufete. Bueno, puedes decir el nombre si quieres, sí, que estamos absolutamente encantados. Sí, pues sí. Bueno. Un socio, pero yo me ocupo de la administración de fincas. Sí, además te iba a decir que por encima de todo tu profesión, y además eres un excelente profesional en ello, es la administración de fincas. Y bueno, pues hombre, que como has tenido militancia política durante buena parte de tu vida y te has dedicado también al análisis político y económico, pues tienes opiniones de primera línea que compartir hoy con nosotros. ¿Cuáles son? La grave situación que atravesamos, bueno, llevamos desde el lunes hablando de la disfunción que supone pues el hecho de tener un gobierno en manos de unos tipos que quieren romper el Estado y de sus derivadas, bueno, un gobierno en funciones que quiere comprar 4 años más de permanencia en el poder a cambio de entregarles pues todo lo que ya se sabe, y las disfunciones que en las cuentas de la nación y en la vida económica del país va a suponer todo ello, ¿no? Y sobre todo el clima de inseguridad jurídica y el clima de desconfianza que se instala. Tú como administrador de fincas, por tanto, estás muy en contacto con una parte como cualquier otra que es o que pertenece a la economía real, porque muchas veces aquí hablamos de la gran empresa. Yo hace 2 días hablaba largo y tendido con John de Zulueta,
también con Riera y con Daniel Lacalle de las Cuentas de la Nación, con Zulueta, habla pues de las grandes multinacionales y de las empresas del IBEX 35, pero el panorama o la desconfianza y el clima de miedo y de inseguridad jurídica que genera entre el pequeño y el mediano empresario y entre el propietario también de un inmueble, de una finca, de unos terrenos de tal, sobre todo que radica en una de estas comunidades, en este caso en Cataluña, es demoledor. Y eso paraliza y contrae, primero paraliza y después contrae, y después acaba destruyendo cualquier tipo de actividad económica, Alberto. Sí, efectivamente, como comentabas, al final nosotros, mi sector, la administración de fincas, somos conocedores de primera mano de la microeconomía, ¿no? De la economía doméstica, verdaderamente. ¿Por qué? Porque cuando vienen mal dadas en una situación familiar, una de las primeras cosas que se deja de pagar es la comunidad de propietarios. Normalmente supone un porcentaje mínimo de los ingresos de una familia, ¿no? Pero sí es algo que se suelen quitar como primera opción. Evidentemente, por encima del pago de la comunidad de propietarios está el pago de los alimentos, el pago de los servicios básicos, como es la propia ropa o la propia hipoteca. Evidentemente, para que embarguen una propiedad por el impago de una deuda de comunidad, tiene que pasar muchísimos años y que esa deuda se convierta en una cifra pues astronómica, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, es de las últimas cosas que se paga cuando vienen económicamente, la economía de un país no va bien. Y esto lo llevamos, bueno, yo llevo más de un año anunciando que el porcentaje de morosidad de las comunidades de propietarios está en aumento. Particularmente en mis comunidades que yo trabajo, el norte de Toledo y el sur de Madrid principalmente, del 3-4% de los propietarios en este momento está entre el 5 y el 6%. Y eso genera un problema al final porque la subida de los costes de todos los servicios que tienen las comunidades de propietarios contratadas las tienen que asumir el resto de propietarios, que tampoco están en una buena situación económica porque la inflación les tiene ahogados, la subida de los tipos de interés, aquellos que tienen la hipoteca con tipos variables también les tiene ahogados, por lo tanto, genera una situación muy incómoda. Y particularmente te puedo contar el caso de varias comunidades que están en este momento pensando la posibilidad de hacer la obra de rehabilitación energética, esta de la fachada, que se está dando mucho en nuestro país. Los fondos Next Generation aparentemente van a financiar buena parte de estas obras, pero las comunidades de propietarios muchas de ellas no están aceptando presupuestos para hacer este tipo de obras, pese a que son subvencionadas en buena parte hasta el 80%, porque la morosidad aumenta. Y como la morosidad aumenta, si cada vecino toca a 4, 5, 6.000 euros, aquel vecino que no la pague tiene que asumirlo el resto de los propietarios. Entonces, esto está suponiendo determinado freno para el impulso que esos fondos Next Generation quieren dar a la economía española. Es decir, no está funcionando. No está funcionando y el panorama, lejos de ofrecer síntomas claros y transparentes de despejarse, no hace más que enturbiarse. Oye, mira, me has abierto un campo y así descansamos un poco porque llevamos 4 días hablando de todas las derivadas políticas, económicas y por supuesto también sociales e institucionales de esta gravísima situación que vivimos. Tú que estás muy en contacto, aquí tenemos, aunque no eres exactamente una persona, digamos, involucrada en el negocio inmobiliario, tu ámbito de actuación, como ya ven nuestros espectadores, es otro, pero me interesa mucho porque en Generación Euro tenemos aquí muchas veces a nuestra querida María Matos, pero también a los buenos amigos de Gilmar. Estuvo aquí el señor Gilmarín, el señor Cremades, los tenemos de una manera habitual y les preguntamos siempre por el panorama de la vivienda en España. Sigue siendo un sector importantísimo. ¿Qué futuro tiene a corto y a medio plazo, en tu opinión? Que no estás exactamente metido ahí en la vorágine, pero estás muy cerca. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, datos ciertamente preocupantes. El 21, o sea, las hipotecas se han reducido, la firma de hipotecas se han reducido en un 21% y la compraventa de inmuebles se han reducido en un 15%. Estamos hablando de datos preocupantes para el sector inmobiliario español. Miedo. La gente tiene mucho miedo. Evidentemente, solicitar una hipoteca a día de hoy con los tipos de interés conforme están,
pues es bastante complicado, ¿no? Es hipotecarte durante 30, 40 años de tu vida a un tipo de interés bastante elevado, o en el caso de el interés variable, pues ahora está alto, aunque podrá bajar, como hemos tenido desde 2009, pues hemos tenido intereses incluso negativos, ¿no? En mi opinión es preocupante si no se empiezan a estabilizar los tipos de interés y siguen subiendo. De momento parece que ha habido un pequeño frenazo, pero no quiere decir que esto vaya a cambiar la tendencia y en lugar de ser una tendencia alcista sea una tendencia a la baja. Por lo tanto, en mi opinión es en cierto modo preocupante, dado que bueno, pues todavía hay mucha vivienda en España, vivienda por ocupar, por supuesto, por propietarios, pues que no tiene salida en este momento porque principalmente, en mi opinión, los tipos de interés pues están por las nubes. Ahora bien, quisiera hacer una pequeña referencia, Eurico, si me permites, a esa promesa de miles de viviendas que el señor Pedro Sánchez hace unos meses quería poner en circulación. ¿Dónde están esas viviendas? Y ya lo pregunto como ciudadano. ¿Dónde están esas viviendas? En el limbo. En la promesa electoral nunca cumplida. Bueno, fue preelectoral porque evidentemente la hizo durante su mandato, pero no tenemos nada, o sea, no tenemos ninguna información al respecto de esas viviendas. Sacar esas viviendas, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos esta información? Porque fue una mentira, evidentemente, porque eran viviendas que en muchos casos no se podían vender, otras no estaban ni siquiera terminadas y otras existían en la nada, ¿no? Por lo tanto, pues conviene darle este toquecito de atención también al gobierno porque, bueno, pues al final la subida de tipos no depende del gobierno, pero promesas para apaciguar a la masa o para que la masa no esté intranquila, todos tenemos que saber que esas promesas no se están cumpliendo porque no se pueden cumplir, porque directamente eran una mentira más del gobierno de este país a los ciudadanos. Así es. Alberto Pérez Boix, he tenido muchísimo gusto en tenerte una vez más y te agradezco tu gentileza y estos minutos en Generación Euro con este análisis. Cuídate mucho, te envío un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande y gracias también por habernos atendido. Mañana será viernes, último día de la semana, último día laborable, vísperas ya de ese lunes 11 de septiembre. A ver qué pasa, si es que pasa algo en la diada esta, como la llaman ellos, de Cataluña. Mañana no os perdáis la retaguardia, porque si pestañeáis, como decía alguno de Lobatos, lo vais a perder. Tendré mucho gusto en que pasen por aquí mi compadre Josué Cárdenas, igual que yo el lunes estaré también en la burbuja acompañándole, porque nos gusta de vez en cuando compartir a los dos mesa y micrófono, y también Borja Jimena de Francisco, que llevo ya algún tiempo con ganas de echarle el guante en el directo en la retaguardia, y en Generación Euro también nos tenemos reservada alguna sorpresa. Cuidaos y hasta mañana.